Bueno, pues muy buenos días. Soy la doctora Yusimil Ledesma, directora médica de Bayer, y en Bayer Oncología es un gusto para nosotros estar participando en este congreso de la Sociedad Mexicana de Oncología. Y para esto hemos preparado un simposio relacionado con la experiencia e innovación al cuidado del paciente con cáncer en todas las etapas de la enfermedad. Cuando hablamos de Bayer, hablamos fundamentalmente de un legado y una herencia importante en innovación en cuidados de la salud. Estamos hablando de 157 años buscando alternativas y soluciones para nuestros pacientes. Bayer fue fundado el 1 de agosto de 1863. Innovación y la búsqueda de una ciencia para una vida mejor ha sido fundamentalmente nuestra misión, con la participación de más de 7.900 empleados a nivel global enfocados en innovación y desarrollo y una inversión importante, más del 15% de las ventas netas, dedicada a la búsqueda de nuevas alternativas y soluciones para nuestros pacientes. El futuro es luminoso con la búsqueda de nuevas moléculas, de nuevos mecanismos de acción que permitan cubrir las necesidades que en estos momentos no han sido cubiertas en el manejo de los pacientes con cáncer. En Bayer Oncología definitivamente estamos comprometidos con los pacientes que día a día enfrentan los retos de vivir con cáncer, compartiendo con ustedes parte de nuestro portafolio y de alguna manera también nuevas moléculas que pronto podemos tener y podremos tener en la práctica clínica una vez que sean aprobadas para condiciones que también son raras, como es el caso de los tumores agnósticos, y en aquellos pacientes también que están enfrentando cáncer de próstata que no están manifestando metástasis en estos momentos. Entonces, el futuro sigue siendo luminoso con todos estos nuevos medicamentos que se están incorporando a nuestros portafolios. Hemos preparado una robusta agenda con la participación de médicos tanto nacionales e internacionales en el campo de la oncología de relevancia y esperemos que disfruten realmente todo el esfuerzo y todo el compromiso que desde el punto de vista de Bayer Oncología con nuestros invitados hemos preparado el día de hoy para compartir información y evidencia científica que esperemos que sea de mucha utilidad en su práctica clínica. Y bueno, para iniciar, es para mí un gusto darle la palabra al doctor Daniel Motola Cuba, quien va a estar coordinando este panel de entrevista en el cuidado del paciente con hepatocarcinoma. Recordarle que cualquier pregunta que tengan puedan compartirla en el chat para que después, posteriormente, podamos responderla, ya que el tiempo del simposio es limitado. Doctor Daniel Motola Cuba es oncólogo médico en maestría en Dirección General de Salud y director del curso de Oncología Médica en Médica Sur, así como investigador de CONACYT. Doctor, bienvenido, es un gusto contar con su presencia hoy y bueno, pues le cedo la palabra. Mario, muchas gracias por la invitación, gracias a Bayer por habernos invitado a tener esta charla tan productiva y tan padre. Y para mí es un verdadero honor presentar a la doctora María Resch. La doctora María Resch es directora de la Unidad de Oncología Hepática del Hospital Clínic de Barcelona y es investigadora de postdoctorado con más de 161 publicaciones en el tema de carcinoma hepatocelular. La verdad es que es un verdadero honor tenerla con nosotros, doctora, y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes y buenos días a todos por estar aquí. Esperamos que durante esta entrevista podamos compartir diferentes experiencias y muchas gracias a Bayer por contar conmigo en este simposio. Y bueno, la primera pregunta es, en estos pacientes que tienen una enfermedad que se les da tratamiento con quimioembolización, ¿cuántos tratamientos vale la pena darle antes de pasarlo a un tratamiento sistémico, doctora? Muy bien, el tratamiento con quimioembolización, como sabemos, es el tratamiento que está indicado a los pacientes que tienen enfermedad en estadio intermedio, o sea que toda la enfermedad está a nivel hepático. Sin embargo, la decisión de cuántas quimioembolización, cuántas tasas podemos hacer, creo que no podemos tener una sola definición, hemos de individualizar a los pacientes y hay un concepto que se utiliza de progresión intratable y habitualmente se considera si un paciente después de 2 quimioembolizaciones consecutivas no ha logrado la respuesta o incluso ha progresado, a ese paciente, a pesar de tener la enfermedad intrahepática, pensar en un tratamiento sistémico. Sin embargo, por ejemplo, si un paciente vamos haciendo quimioembolización y tiene 3 quimioembolizaciones, está en respuesta completa, un año más tarde le sale un nódulo muy pequeñito, quizás este paciente
vale más la pena contemplar el tema de repetir una quimioembolización. Creo que el mensaje fundamental que tenemos que llevarnos a casa es que el paciente debe estar compensado, que la función hepática debe estar bien conservada para pensar cualquier tipo de tratamiento. Muchas gracias, doctora. Y ahora hablando del tratamiento de la enfermedad avanzada, ¿cuál considera usted que es el reto actual más importante en el manejo de estos pacientes? Bueno, las preguntas que me estás haciendo son realmente un reto como clínicos. Creo que si hablamos desde un punto de vista clínico, de médicos que visitamos pacientes cada día en la consulta, el mayor reto que tenemos ahora con todos los nuevos tratamientos es poder seleccionar el mejor tratamiento para el tratamiento más adecuado que tienen. Y en esto vuelvo a incidir en la importancia de caracterizar muy bien al paciente en función hepática, estado general y sobre todo qué comorbilidades tienen. Pero el segundo reto que me plantearía para todos aquellos que hacemos investigación es encontrar qué combinación es realmente la más adecuada para cada paciente y a día de hoy solo podemos hacer hipótesis y sugerencias de expertos, pero no hay una evidencia más allá de la secuencia que ya conocemos. Claro, por supuesto. Y por ejemplo, nosotros que tratamos pacientes con carcinoma hepatocelular, y habitualmente intentamos ver la manera de combinar nuestro tratamiento con un experto en hepatología para que nos apoye en la parte de la función hepática. ¿Ustedes allá hacen lo mismo, doctora? Bueno, el manejo del carcinoma hepatocelular, como cualquier otro cáncer, es multidisciplinar. Específicamente en el BCLC, nosotros somos hepatooncólogos, o sea, somos hepatólogos de base y somos expertos también en cáncer porque esta es la formación, pero hay otros hospitales en la cual el oncólogo es también experto en hepatología, entonces son oncohepatólogos. Yo creo que la clave es buscar en cada centro que el paciente lo podamos ver de una forma multidisciplinar, donde tengamos en cuenta no solamente el escáner para ver qué carga tumoral tiene, sino si el paciente está en condiciones y la función hepática, como decías, es lo que nos va a marcar la diferencia en estos pacientes. Muchas gracias. Hay mucha investigación hoy en día en este tipo de tumores. Con la llegada de estos nuevos tratamientos y lo que tenemos hoy en día aprobado, ¿cómo debemos evaluar a los pacientes para ver cuál es el mejor tratamiento para cada uno, si es que esto es posible, ¿no? Claro, en un mundo ideal donde todas las opciones que hay actualmente, que es la combinación de atezo, bevacizumab, que sabemos que es superior a sorafenib o sorafenib o en su defecto a lenvatinib, creo que como médicos tenemos la responsabilidad de saber qué pacientes fueron incluidos en cada uno de esos trials. Entonces, por ejemplo, los pacientes que se incluyeron en el estudio de atezo, bevacizumab son pacientes básicamente asiáticos, donde la etiología más frecuente era la hepatitis B. Y los pacientes con hepatitis B habitualmente no tienen cirrosis. Entonces creo que aquí tenemos que caracterizar muy bien, de nuevo, cuál es nuestro paciente y cuánto se parece al paciente que estaba en el trial. Si cumple todos los criterios, a día de hoy, si uno tiene las posibilidades, atezo bevacizumab sería la primera opción. Sin embargo, en muchos países esta opción no está disponible y tenemos que definir si el paciente es realmente candidato. La mayor preocupación que tenemos los médicos que tratamos a estos pacientes es el riesgo de sangrado con la combinación, porque sabemos que bevacizumab se asocia a mayor sangrado y los pacientes cirróticos tienen varices esofágicas. Por lo tanto, mi mensaje sería, a pesar de que siempre nos focalizamos en la función hepática, ir a buscar a ver si el paciente tiene un riesgo elevado de sangrado. En esos pacientes elegiría primero que todo betabloqueantes para prevenir el sangrado y después decidiría el tratamiento. Sí, de hecho, hoy en día los que nos dedicamos a la investigación vemos que los estudios o los protocolos nos exigen hacer una endoscopía antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. ¿Y qué expectativa tiene de esas complicaciones con otras combinaciones? Por ejemplo, los estudios del lenvatinib con inmunoterapia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué expectativas tiene de ese tipo de complicaciones? Sí, yo creo que para la audiencia que nos está escuchando es muy importante diferenciar qué es práctica clínica de lo que es investigación. Lo que es investigación son trials que los pacientes saben que están en ese ámbito y el riesgo de complicaciones es incierto porque por más de que tengan un perfil de seguridad, está ahí. Siempre que combinemos tenemos más riesgos de complicaciones que si tenemos monoterapia.
El riesgo que más nos preocupa es el riesgo de sangrado en la combinación de atezo-beva, pero por ejemplo, si yendo a investigación, la combinación de Lemba con Pembro, que está el fase 1 que se presentó, un 65% de los pacientes tuvieron efectos adversos grado 3. Entonces creo que es prematuro pensar cuál va a ser la evolución, pero que hemos de caracterizar muy bien al paciente y saber realmente qué efectos adversos grado 3 tenemos, porque no es lo mismo tener una reacción mano-pie que tener una hemorragia digestiva o una hipertensión arterial. Por lo tanto, mi mensaje aquí sería, investigación, hemos de esperar, lo que sabemos es que hay un tratamiento que mejora la supervivencia, que está dado en un grupo de pacientes determinados, y el reto que tenemos como médicos es, mi paciente aquí en mi hospital, ¿cuánto se parece al paciente del trial? Y ahí tendremos que definir cuál es la mejor opción. Muchas gracias, doctora. Y la última pregunta, ¿qué se espera de la terapia sistémica en el futuro? ¿Cómo visualiza el futuro del tratamiento de estos pacientes? Bueno, aquí creo que hemos llegado a un momento que es un momento agradable para los que nos dedicamos a esto, que es una enfermedad que su mediana de supervivencia eran 6 meses, tenemos diferentes opciones de tratamiento y podemos decir que en un grupo de pacientes hemos logrado cronificar la enfermedad. Sin embargo, el reto que tenemos ahora es buscar aquella combinación que nos permita convertir esta enfermedad en una enfermedad crónica con el menor efecto adverso posible. Y aquí hemos de buscar predictores de respuesta temprana o de poco efecto adverso, y creo que este es el reto que tenemos los que nos dedicamos a esta patología. Y bueno, para concluir y para resumir, de las 3 líneas de tratamiento que tenemos en primera línea, doctora, ¿para qué paciente utilizaría cada una, si es que hay alguna diferencia entre unas y otras? Muy bien, para poder decidir qué tratamiento utilizamos o no en un mundo ideal, primero que todo, en nuestro caso, prima el aumento de la supervivencia. Si el paciente es candidato a la combinación de atezo-beva y no tiene riesgo de sangrado elevado, sería la primera opción. Si no tiene esta opción, hemos de diferenciar entre sorafenib y lenvatinib, y aquí la decisión es mucho más sencilla, porque hay un grupo de pacientes que no se estudiaron con lenvatinib, que son aquellos pacientes que tienen enfermedad de más del 50% del hígado, invasión de la vía biliar o trombosis de la porta principal, o incluso pacientes que toman más de 2 antihipertensivos, y en ese grupo de pacientes no sabemos cuál es la evolución del lenvatinib, por lo tanto ahí, sin lugar a dudas, pensaría en sorafenib. El otro punto a tener en cuenta es, cuando pienso en el primer tratamiento, ¿tengo que pensar solo en esto o tengo que pensar en la secuencia? Si vamos a la secuencia, la única secuencia que tenemos demostrada es la de sorafenib-regorafenib, y hay algunos médicos que contemplan esto como una opción a pesar del tratamiento de primera línea de atezo-beva, que es en primera línea mejora la supervivencia. Nuevamente, creo que en la población que tenemos más dudas es realmente cuál es el rol del lenvatinib en un mundo donde hay una combinación que es mejor que sorafenib y un fármaco que es sorafenib que tiene una segunda línea demostrada. Y aquí no hay una respuesta para todos los pacientes. Mi recomendación sería, veamos qué comorbilidades tienen los pacientes, qué riesgo de efectos adversos relacionados con el fármaco pueden tener, y en función de eso decidiría. Ok, pues doctora Reich, muchísimas gracias por esta excelente ponencia y sus excelentes respuestas. Digo, sin duda el sitio donde usted trabaja es punta de lanza en el tratamiento de este tipo de padecimientos, y escuchar una voz experimentada en este tipo de tumores del sitio donde usted está siempre es muy, muy interesante. Agradecemos mucho que se haya conectado y muchas gracias por sus respuestas. Bueno, muchas gracias también a ustedes y que tengan un buen congreso. Estamos en contacto. Muchas gracias, doctora. Chao, chao. Gracias. Gracias, doctor Daniel. Muchísimas gracias, doctora María Rey. Vamos a tener un pequeño cambio en el programa. Nos vamos a ir de patocarcinoma a cáncer de próstata. Yo creo que es muy, muy importante seguir redefiniendo el tratamiento. Surgen nuevas alternativas y pues contamos con nuevas soluciones para nuestros pacientes. Y para esto, bueno, pues contamos con la presencia del doctor Miguel Ángel Álvarez, que nos va a estar acompañando en la sesión de ahora, con la parte de cáncer de próstata. Doctor, bienvenido, es un gusto
Es un gusto contar con su participación y bueno, también contamos con un invitado también de lujo, el doctor Joan Carles, que nos acompaña también de España. Vamos a poner la presentación, por favor, de la diapositiva de la presentación del simposio. Si me la comparten, por favor. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos hablando de redefinir el tratamiento de cáncer de próstata, ¿no? Desde los pacientes que no tienen metástasis hasta la metástasis. Y para esto, como les comentaba, doctor, muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Álvarez, quien es profesor adscrito a la Subdirección de Medicina Interna en el Servicio de Oncología Médica, donde desempeña labores de asistencia, docencia e investigación en la Clínica de Tumores Genitourinarios y en la Clínica de Tumores de Cabeza y Cuello del INCAM. Muchas gracias, doctor, por su participación, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues también es investigador y subinvestigador y coordinador de diversos estudios clínicos, así como miembro desde el 2009 de la Sociedad Europea para el Estudio de lo que es la Oncología. Doctor, gracias. Le cedo la palabra para que nos presente a su invitado. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar conectados el día de hoy con nosotros. Realmente es un placer presentar al doctor Joan Carles Galcerán. Él es el jefe del Servicio de Uro-Oncología del Hospital Valdebrón en Barcelona, España. Doctor, un placer realmente que nos pueda acompañar hasta acá en este Congreso Mexicano de Oncología. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y es un placer aquí poder compartir con el doctor Álvarez este diálogo. Joan Carles, muchísimas gracias. Ya después platicaremos y nos tomaremos una cerveza cuando puedas venir. Vamos a hablar particularmente de la enfermedad M0. El M0 resistente a la castración es una nueva enfermedad. Bueno, realmente no es una nueva enfermedad, es un subgrupo de pacientes que vienen de un tratamiento con intención curativa y que lamentablemente a pesar de esto tuvieron una recurrencia bioquímica y que este grupo de pacientes actualmente tienen una expectativa de supervivencia muy buena. Tenemos varias alternativas de tratamiento y estos fármacos han alcanzado su objetivo primario y su objetivo secundario, es decir, la supervivencia libre de metástasis y la supervivencia global recientemente por lo presentado en ASCO 2020. Joan Carles, sí te quisiera preguntar, en este escenario de un paciente M0 que la mediana de edad al inicio del tratamiento fueron 74 años, ¿el perfil de toxicidad de los fármacos juega un papel importante para que nosotros seleccionemos el medicamento? Bueno, yo creo que sí. No tenemos que olvidar que son enfermos que van a estar en tratamiento una mediana de prácticamente 4 años, 3 años y medio, 4 años, que estarán con medicación, con lo cual el perfil de toxicidad es importante. Una vez dicho esto, y también es importante remarcar que los resultados, como bien has comentado, pues son muy parecidos, con hazard ratios de la MFS entre 0,3, 0,4 y de OS pues alrededor de 0,7, pues el tema de la toxicidad es importante. Entonces, cuando uno analiza los estudios, lo que visualizas es que la estructura molecular tanto de apalutamida como enzalutamida es muy similar. En cambio, la estructura molecular de darolutamida es distinta y esto ofrece algunos beneficios, como son las interacciones entre distintos fármacos y, como bien has dicho, la edad media pues está por encima de los 70 años, con lo cual son gente polimedicada que están tomando otras medicaciones y todo esto nos puede condicionar el perfil de toxicidad de estos fármacos. Yo creo que todo esto lo tenemos que tener en cuenta en nuestros enfermos: la edad, la polimedicación y la duración del tratamiento que van a estar tomando. Muchísimas gracias, Joan Carles. Una de las cosas importantes es cómo ves tú el posicionamiento de cada droga en el escenario del M0. Bueno, yo mi opinión, y es una opinión muy particular, pero al menos aquí en España la experiencia que existe con enzalutamida, pues enzalutamida lleva muchos años en la enfermedad resistente a la castración metastásico, con lo cual yo creo que la hemos aprendido a manejar. Apalutamida, realmente la experiencia es bastante
corta porque no se han podido hacer estudios de uso expandido y toda la experiencia que tenemos la mayoría de las personas que tratamos es la participación en ensayos clínicos. Y yo creo que darolutamida, con lo que está reportado y con la experiencia de ensayos clínicos, porque tampoco se ha dejado de hacer un uso expandido, a priori es la que tiene un mejor perfil de toxicidad a largo plazo y con menos efectos adversos. Yo siempre lo comparo un poco entre sunitinib y pazopanib en cáncer renal, ¿no? Que uno es menos tóxico, el otro es más tóxico, pero como te manejabas bien con sunitinib, pues a mucha gente pues ha sido utilizando, con lo cual yo creo que a la gente enzalutamida se la va a utilizar, darolutamida yo creo que le va a hacer la competencia por todo el tema de perfil de toxicidad, y quizás la que queda un poco más descolgada es apalutamida, pero esto es una opinión muy personal mía, ¿eh? Muchísimas gracias, Giancarles. En el escenario de cáncer de próstata refractario a la castración metastásico, hemos tenido en los últimos años un gran boom acerca de drogas nuevas, el posicionamiento de ciertas drogas, y hemos tenido drogas que han remarcado su perfil particular. En este escenario, ¿tú cómo ubicas a Radio 223 que sigue siendo una alternativa muy buena para este grupo de pacientes? Bueno, yo creo que Radium es muy buen fármaco, y luego no tenemos que olvidar que la ESMO, cuando evalúa el valor de las distintas drogas en resistente a la castración, es el que le da un valor de 5, o sea, por encima de enzalutamida y acetato de abiraterona, debido a que consigue incrementos de supervivencia en resistente a la castración similares y con un perfil de toxicidad mucho menor. Entonces, una vez dicho esto y viendo cuál es el panorama, y tal como ha dicho antes la doctora Reich, que muchas veces te has de plantear la evolución global del enfermo, ¿no? Yo creo que apalutamida, enzalutamida, acetato de abiraterona, quimioterapia se están moviendo al escenario de hormonosensible metastásico. Entonces, yo creo que Radium se va a correr un poco hacia adelante. El problema que tenemos en Europa es el PRAC de la EMA, que ha limitado el uso de Radium después de una terapia hormonal y después de un docetaxel. Esto en los demás países esto no sucede, y yo creo que hay que utilizarlo en enfermos sintomáticos, pero nosotros también hemos realizado un estudio que hemos presentado este año en ESMO, en el cual en enfermos asintomáticos pues hemos conseguido, después de abiraterona o enzalutamida, una PFS de 5.6 meses. Es un estudio solamente con 50 enfermos, pero yo creo que realmente tiene su utilidad, y únicamente un poco por un porcentaje muy bajo habían recibido el esquema Charter, con lo cual yo creo que es una droga muy útil, y sí que si en los países en los cuales no están bajo la influencia de la EMA, su utilidad en fases quizás más precoces de lo que estamos habituados puede reportar beneficios muy importantes a nuestros enfermos. Si nosotros tuviéramos en México, posiblemente tenemos otras indicaciones, si nosotros pudiéramos ubicar este fármaco, ¿tú crees que las etapas tempranas nos darían más resultado y posiblemente lograríamos alcanzar esas 5 o 6 aplicaciones que pareciera que son importantes para la supervivencia global? Yo creo que sí. O sea, el problema es que si lo dejamos, como bien comentas, si lo dejamos para fases finales de la enfermedad, en las cuales primero que restringe su uso, porque los enfermos, a medida que vas aplicando líneas terapéuticas, el riesgo de desarrollar enfermedad visceral es cada vez mayor. O sea, en primera línea a lo mejor solamente un 10% tiene enfermedad visceral, y en cuarta línea un 40% de enfermos tienen una afectación visceral, con lo cual ya no se pueden beneficiar del tratamiento con radio.
Además, son enfermos pues, que empiezan a tener anemia, fosfatasas elevadas, LDHs elevadas, con lo cual todo esto es un tema pronóstico que si no consigues una respuesta rápida con el radium, es difícil que llegues a los 6 ciclos, 5 o 6 ciclos, que como bien comentabas, tiene un impacto en la supervivencia. Nosotros hicimos un estudio en el cual analizábamos las CTCs en el momento de la administración de radium y nos dimos cuenta que aquellos enfermos que tenían unas CTCs por debajo de igual o por debajo de 4, pues eran los enfermos que realmente se beneficiaban y eran capaces de recibir los 5 o 6 ciclos de radium, y en cambio los enfermos que tenían unas CTCs elevadas, que lo único que traduce es la carga tumoral y si estás controlando o no la enfermedad, pues difícilmente conseguíamos los 6 ciclos o 5 ciclos de radium, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante no dejarlo para el último, sino que intercalarlo un poco en función de las respuestas que hemos visto con las otras opciones terapéuticas. Creo que radio, como tú lo comentas, es una opción terapéutica importante en pacientes. Si lo comparamos con otras drogas, también nos da supervivencia global, reducción de eventos esqueléticos y obviamente algo muy importante para todos nosotros que es calidad de vida. En el sentido de utilizarlo de manera concomitante con inhibidores de la resorción ósea, ¿tú recomendarías que siempre se utilice o lo podemos utilizar sin necesariamente utilizar fármacos como zoledronato o denosumab? A ver, yo creo que el problema del tema del aumento de fracturas, del estudio de combinación con abiraterona, con radium, yo creo que el problema es la combinación de estos fármacos. Si os fijáis en el tema de fracturas, estas aparecen fundamentalmente en los primeros 6-8 meses de haber iniciado el tratamiento. Y esto se debe fundamentalmente que acetato de abiraterona lo que se ve es que aumenta los osteoclastos, y cuando damos el radium probablemente el efecto radioactivo del aumento de osteoblastos pues provoca que no se fabrique bien la matriz ósea. Entonces yo creo que siempre en todo enfermo resistente a la castración tenemos que tener en cuenta la disminución de eventos óseos con la incorporación de denosumab o zoledronato, un poco viendo cuál es su expectativa de vida y la carga de lesiones óseas que tiene. Y de forma indistinta yo creo que podemos estar utilizando radium con toda tranquilidad. El estudio PIS-3 con enzalutamida, pues realmente el riesgo, si tú das terapia antirresortiva ósea, pues no se ve ningún incremento de eventos óseos en estos enfermos, con lo cual yo creo que es más la combinación y que nos descuidamos porque todos los estudios que teníamos decían que retrasaban los eventos óseos y nos olvidamos un poco de la terapia antirresortiva que es importante en estos enfermos. Oye, fíjate que quisiéramos saber, tú realmente has tenido una experiencia muy grata con Radio 223. Quisiéramos preguntarte más de tus resultados que tú presentaste en ESMO 2020 y que parecieran que nosotros también podríamos lograr replicarlos en México. Por favor, Giancarles. Hombre, yo creo que en el estudio expandido que había un 20% de enfermos que eran asintomáticos y se veía que estos enfermos cuando se trataban con radium iban relativamente bien o muy bien. Esto motivó el estudio que presentamos en ESMO, y yo creo que en aquellos enfermos que no quieren quimioterapia o que han recibido un charted, que yo creo que en los países como los nuestros, pues que económicamente la financiación de enzalutamida o de abiraterona en situación hormonosensible pues es muy costosa,
yo creo que es una buena opción. Aquel enfermo que antes de darle Cabazitaxel con enfermedad ósea que está asintomático o sintomático, conseguir una PFS de 5 meses y medio, yo creo que está relativamente bien, y además consigues en un elevado porcentaje dar las 6 dosis, con lo cual yo creo que en enfermos que han recibido Charter, que reciben una primera línea hormonal y no quieren quimioterapia, y aunque estén asintomáticos, Radium puede ser una buena opción. En este grupo de pacientes que ustedes alcanzan una mayor dosis, ¿ustedes han visto que realmente tenga un reflejo importante en su calidad de vida, principalmente en los pacientes sintomáticos? Porque la calidad de vida en este grupo de pacientes siempre es un tema muy importante. A ver, lo que sabemos de calidad de vida del estudio Alsinca es que Radium era menos tóxico que la rama de placebo. Yo esto lo he visto en muy pocos estudios randomizados a fase 3. Entonces, yo creo que en enfermo que haya recibido 3, 4 líneas de tratamiento, el Radium le aporta relativamente poco por los factores de mal pronóstico que ha ido desarrollando a lo largo de la enfermedad. Con lo cual, yo creo que es un fármaco muy poco tóxico. La única precaución que, a mi juicio, tienes que tener en cuenta cuando administras Radium es el efecto flare descrito, que en enfermos con mucha carga tumoral, cuando tú administras Radium, pueden presentar dolor las primeras 24 o 48 horas, pero que si en enfermos que tienen mucha carga tumoral, y esto nosotros lo soslayamos administrándoles cortisona, ya sea dexametasona o prednisona, a dosis de 4 o 8 miligramos de dexametasona y 30 miligramos de prednisona, y la verdad es que se tolera bien y evitas el efecto flare en estas circunstancias. Por lo demás, la mayoría de enfermos, aparte de algún poco de diarrea, no tienen mucha más sintomatología. Yo creo que nos has aportado realmente lo más importante, que creo que es tu experiencia en el escenario, pues 2 escenarios completamente diferentes. El escenario no metastásico, que al final del día, pues tratamos de que se prolongue más la expectativa de supervivencia y con buena calidad de vida. Y en el escenario de castración-resistencia, donde las alternativas de los pacientes siguen siendo múltiples, pero es la etapa letal de esta enfermedad. Giancarles, ¿quisieras compartirnos un mensaje final para todos nosotros, por favor? Bueno, el mensaje final sería que en enfermedad M0 resistente a la castración no metastásico, yo creo que darolutamida es una muy buena opción terapéutica debido a su perfil de toxicidad y escasa interacción con las otras drogas. El único inconveniente que yo encuentro es que hay que tomarla 2 veces al día. Y que Radium yo creo que sigue siendo un muy buen fármaco, y la prueba es que tenemos ya, pues, con todo el tema de lutecios, con PSMA o torios o incluso AMG 160, que lo que hacen es copiar un poco el mecanismo de acción del Radium con nuevas opciones, pero que lo tenemos allí y que tenemos que aprender a usarlo, y dónde ponerlo es fundamental. Muchísimas gracias, Giancarles. Te mando un gran abrazo hasta Barcelona y espero que pronto nos podamos reunir. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, doctor Álvarez, un placer como siempre. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Álvarez, doctor Giancarles, por esta gran oportunidad y compartir realmente la experiencia. Y bueno, pues de próstata nos vamos al tema precisamente del cuidado del paciente con cáncer de colon metastásico. Doctor Daniel Motola Cuba está listísimo. Sí, muchas gracias. Aparentemente hubo un problemita con el doctor Mariano Dioca, entonces pues vamos el doctor Odín de la Mora y yo a dar esta sesión. Muchas gracias. Excelente, doctor. Además es maravilloso que de coordinador y de entrevistador ahora será el entrevistado. Así es. Muchas gracias por su flexibilidad. Gracias. Y adelante, por favor.
Muchas gracias, Dani. Pues gracias por la flexibilidad y bueno, la verdad es que el tema que tenemos que tratar ahorita, pues de carcinoma colorectal metastásico, es súper relevante en el contexto de que tenemos muchas preguntas. La primera, Dani, es respecto al retratamiento, o sea, cuando estamos en una tercera línea de tratamiento, es muy probable que el objetivo del tratamiento cambie. Me interesa saber un poco si cambia de acuerdo al tipo de paciente o qué parámetros tomas en cuenta, porque digo, no, inicialmente siempre es citorreducción para luego cirugía, pero en tercera línea, ¿cuál es el objetivo de tratamiento y cómo decidirías entre dar un TKI o un retratamiento? ¿Cuáles serían los factores que estarías considerando? Pues mira, esa pregunta es muy interesante y creo que si hablamos 3 oncólogos distintos intentando responder esa misma pregunta, seguramente muchos te dirán cosas completamente distintas y eso dependerá a lo mejor mucho de su experiencia, ¿no? Que tengan como oncólogos. Pero en cáncer de colon, a diferencia de otros tumores como de muchos de los que hemos hablado, exceptuando cáncer de próstata, que sí son pacientes que tienen una evolución muy larga de la enfermedad, sin duda son pacientes que sí llegamos a tener pacientes en muy buenas condiciones para poderles ofrecer una tercera o más líneas de tratamiento, ¿no? Se dice que en cáncer de colon antes se nos sacaban las opciones de tratamiento que realmente el deterioro del paciente de manera importante. Entonces, a tu pregunta de cuál paciente pudiera ser un candidato de TKI contra un retratamiento, yo la verdad es que lo que hago en mi práctica diaria es intentar cambiar los tratamientos hasta que de plano ya no tengan ninguna opción de tratamiento para volverle a dar un retratamiento. O sea, cambiar el mecanismo de acción cada vez que uno cambia de esquema de tratamiento por progresión anterior de la enfermedad, creo que es lo que puede dar un poquito de éxito en este tipo de pacientes. El retratamiento, obviamente, si no tenemos opciones o no tenemos recursos para poder utilizar estos nuevos medicamentos, pues sí, sin duda utilizarlo. Yo siempre intento buscar algunas alteraciones genéticas, por ejemplo, inestabilidad microsatelital, por ejemplo, hacerles estudios de secuenciación de nueva generación para ver si hay algún tratamiento dirigido que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Ahora, siempre tener en cuenta que si un paciente no está en las condiciones adecuadas para poder recibir un tratamiento, obviamente ya el pronóstico no va a ser mucho de qué tipo de tratamiento le demos, sino más bien de que el paciente ya está muy deteriorado y las reservas son pocas para poderle ofrecer un tratamiento agresivo, porque a fin de cuentas todos los tratamientos que tenemos hoy en día pues, son hasta cierto punto agresivos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más importa en cáncer de colon y bueno, siempre intentar buscarle otras opciones, ¿no? Por ejemplo, inestabilidad microsatelital puede suceder hasta en un tantito arriba del 20% de los pacientes. Entonces es una muy buena opción de tratamiento para este tipo de pacientes. Ok, muchísimas gracias, Daniel. Digamos, en tu experiencia, en tu práctica, ¿dónde conceptualizarías el papel de regorafenib? ¿En qué tipo de paciente específicamente usarías un TKI versus un tratamiento triple, una combinación de quimioinmuno? Pues sin duda en los pacientes que ya pasaron por esquemas basados en fluoropirimidinas, ya sea Folfox, Folfiri, o inclusive la combinación de triple droga con Folfoxiri, y bueno, buscando KRAS y determinando si son pacientes candidatos a un tratamiento con antiangiogénico o con cetuximab o panitumumab, y que ya recibieron 2 líneas de tratamiento con este tipo de esquemas. Sin duda, el medicamento que ha demostrado beneficio en tercera línea, sin duda es el regorafenib, ¿no? Con un beneficio en supervivencia global y un beneficio en supervivencia libre de progresión, que es estadísticamente significativa. Y bueno, es de los únicos medicamentos que en tercera línea ha demostrado beneficio. Entonces, creo que si el paciente está en buenas condiciones generales, la función orgánica es adecuada, un ECOG 0 a 1, son pacientes que sin duda son candidatos a recibir el medicamento. Es un poquito discutible lo de la dosis de medicamento, sin duda sabemos que la dosis es de 160 miligramos,
aunque hay algunos estudios donde empezamos con dosis más bajita y vamos escalando la dosis, y esto ayuda hasta cierto punto a que la tolerancia al tratamiento sea un poquito mejor. Yo en la práctica clínica, sin duda, no uso la dosis tope a inicio, intento ir escalando dosis de manera rápida para ver en qué momento tolera bien el paciente. Sabemos que son pacientes que ya pasaron por 2 esquemas de tratamiento por lo menos, y esto pues obviamente hace que pudiera ser un poquito más tóxico el tratamiento, ¿no? Pero sin duda el esquema que tenemos hoy en día como tercera línea aprobado es regorafenib. Tocas un tema muy interesante, Dani, que es el testing molecular. ¿En qué momento o cuál es o sea, digamos, tú desde la primera biopsia, desde que se diagnostica el paciente, mandas a hacer todo el test molecular, un panel completo, o vas haciendo como subinvestigaciones en cada línea de tratamiento, vuelves a buscar la prueba ya cuando está en tercera, cuarta línea? ¿Cómo lo ejecutan, pues, usualmente? Pues en realidad, para hacer, bueno, los test moleculares habituales que tenemos que hacer en cáncer de colon con el PAN-RAS, pues desde el principio, ¿no? Para ver qué esquema le vamos a dar. Pero ya cuando empezamos a hablar de, por ejemplo, inestabilidad microsatelital, o ya cuando empezamos a hablar de secuenciación de nueva generación, creo que en especial si hablamos de inestabilidad microsatelital, yo sí intento que todos los pacientes con cáncer de colon de inicio tengan esa información, a lo mejor no para utilizar inmunoterapia desde el principio, pero sí para plantearla como una opción. Yo personalmente pienso que se pudiera utilizar a lo mejor desde una segunda línea de tratamiento, es discutible, pero aquellos pacientes que tienen inestabilidad pudiera ser una opción de tratamiento en segunda línea y después retomar la quimioterapia, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacer una secuencia de tratamiento adecuada para cada paciente. La secuenciación de nueva generación es así, en realidad intento ver las características genéticas del tumor que está progresando en ese momento, o sea, de cuando ya no tenemos muchas opciones de tratamiento, ya se dieron todas las líneas de tratamiento, en algunas veces ya reintentamos dar tratamientos previos que se habían dado y que no tenemos una respuesta adecuada de la enfermedad, a lo mejor sí vale la pena tomar una biopsia nueva de un sitio donde esté progresando y que nos pueda dar las características genéticas de ese sitio en particular, que nos pueda ayudar a tomar una decisión más adecuada en este tipo de pacientes, ¿no? Okay, muchas gracias. Y, doctor Motola, en el caso de carcinoma colorectal, ¿cuáles serían las propuestas terapéuticas más importantes para el futuro? ¿Cuál sería como el futuro que tú visionas de acuerdo a los desarrollos que se están haciendo actualmente, combinaciones? ¿Qué es lo que a ti más te esperanza, pues, en cuanto al pronóstico futuro? Sin duda, lo que más me emociona un poquito a futuro es el tratamiento como a todos. Sí es el tratamiento con inmunoterapia, que bueno, la inmunoterapia y las diferentes combinaciones que va a haber y que están en estudio actualmente nos va a ayudar mucho para poder definir si en algún momento más temprano podemos llegar a utilizar este tipo de medicamentos, ya sea solitos o en combinación con lo que tenemos aprobado hoy en día. Pero por otro lado, creo que también viene muy interesante algunos nuevos bloqueos por alteraciones genéticas de los tumores que nos pueden ayudar y que algunos han demostrado, por ejemplo, B600E, con medicamentos anti-BRAF, etcétera, etcétera, cosas de tratamiento molecular muy dirigido que seguramente nos ayudarán en un futuro a tomar mejores decisiones y tener mayor éxito en cuestión de respuesta y en cuestión de calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Que a fin de cuentas es lo más importante: supervivencia, calidad de vida y tasas de respuesta. Ok. Me escribí bueno, Dani, creo que ya pues podemos cerrar la entrevista en este momento. Yusi, si quieres presentar al doctor
Arrieta. Sí, claro. Muchas gracias, doctor Muchas Daniel gracias. Motola. Gracias, doctor Motola. Un placer contar Gracias. con usted el día de hoy. Y bueno, sí, pues ya estamos casi finalizando la sesión y vamos a tocar un tema también muy, muy interesante después de hablar de hepatocarcinoma, hablamos de colon, precisamente de cáncer de próstata. Pues vamos a hablar de lo que es la medicina de precisión y genes de fusión entre ART y sus implicaciones terapéuticas. Y para esto tenemos a dos invitados, el doctor Jesús García Foncillas, quien es director del Instituto Universitario de Cáncer y del Departamento de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de la Universidad Autónoma de Madrid, España, y catedrático de Oncología de la Universidad Autónoma de Madrid, así como director de la División de Oncología Translacional del Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias, doctor Foncillas, por acompañarnos. Y también el doctor Óscar Arrieta. El doctor Óscar Arrieta es especialista también en oncología y es coordinador de la Clínica de Cáncer y de Tumores también torácicos, jefe del Laboratorio de Medicina Personalizada del Instituto Nacional de Cancerología del INCAN y también, bueno, del Centro Oncológico del Hospital Médica Sur, así como también docente de la Universidad Autónoma de México. Muchas gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues ya estamos abiertos para que nos compartan la presentación. Doctor Jesús García Foncilla, adelante, por favor. Muchas gracias. Para mí es un honor poder estar aquí con todos ustedes y poder poner en valor lo que ahora mismo es la oncología de precisión, la medicina de precisión, que nos permite un nuevo escenario en la parte de lo que confiere cómo manejar el paciente con cáncer. Estos son mis disclosures, yo creo que los pueden ver y ven mi pantalla bien. Y como les decía, estamos en un contexto nuevo de medicina, un contexto donde el objetivo fundamental es que en base al estudio molecular que hay detrás de cada tumor, podamos determinar cuáles son elementos críticos que marcan puntos de inflexión para poner en marcha tratamientos que puedan aportar al paciente un máximo beneficio con la menor toxicidad. Y de esta forma contar en el contexto de la biología molecular con marcadores predictivos de respuesta y que respondan a lo que de alguna manera es la biología propia de cada tumor. Fíjense que dentro de las distintas alteraciones genómicas, las más frecuentes que contamos dentro del campo de cáncer son amplificaciones génicas o mutaciones junto a cambios que pueden ser de sustituciones, inserciones, deleciones génicas y también truncajes y rearreamientos. Y esto ocurre en un contexto amplio de tumores donde fundamentalmente donde tenemos más evidencia es en pulmón, pero también en mama, en colon, en sarcomas, en páncreas, en ovarios. Es decir, que estamos haciendo una realidad de esta nueva medicina de precisión en un conjunto muy amplio de tumores. Y en este sentido, contamos con la aparición en este escenario de 3 proteínas que son la proteína TRAC-A, B y C, codificadas por 3 genes distintos, por NTRAC1 localizado en el cromosoma 1, NTRAC2 en el cromosoma 9 y NTRAC3 en el cromosoma 15. Lo que sí vemos es que cuando se activan estas distintas proteínas por mecanismos de rearmamento génico que conlleva a una expresión constitutiva de estas 3 proteínas, se pone en marcha un triple mecanismo hacia el núcleo que a través de MAP kinasa activa lo que es la expresión de genes de indiferenciación. A través de PLC-gamma lo que pone en marcha es la activación de factores de transcripción y también a través de PI3K constituye un mecanismo que conduce al aumento de la supervivencia de la célula tumoral y por tanto de la inhibición de la apoptosis. Todo ello confluye en que tenemos un mecanismo claro de tumorogénesis. ¿Y dónde encontramos estas fusiones en NTRAC? Pues tenemos tumores muy frecuentes donde la incidencia
de frecuencia de NTRK llega a más del 90% y entre ellos hay tumores, por ejemplo, en el ámbito pediátrico como es el fibrosarcoma infantil o como es el linfoma congénito. Tenemos otro conjunto de tumores donde la incidencia es en torno a un 20-40% y entre ellos estarían, por ejemplo, el cáncer papilar de tiroides o bien la neoplasia de Spitz o igualmente algunos determinados tumores mesenquimales. Y luego tenemos la gran mayoría de los tumores donde la fusión de NTRK está por debajo del 5% y donde se estudiarían, por ejemplo, el cáncer de pulmón no microcítico, o el cáncer de colon, o el colangiocarcinoma o el cáncer de páncreas. Lo que sí que estamos viendo es que necesitamos plantearnos que esta situación que conlleva a la presencia de fusión de NTRK tenemos que detectarla. Y la cuestión es si tenemos tumores en el diagnóstico donde hay una alta probabilidad de que puedan ser portadores de fusión de NTRK. Si son tumores, como les decía antes, como puede ser el fibrosarcoma infantil o cualquier tumor de incidencia alta, lo que tenemos que plantearnos es como test para confirmar, realizar FIS, RT-PCR o bien NGS. Si nos encontramos ante un tumor donde la probabilidad es baja, y hablo por ejemplo de cáncer de pulmón o cáncer de colon o cáncer de páncreas, en esos casos el planteamiento tiene que ser si disponemos o no en el ámbito clínico de NGS. Obviamente en la mayoría de los centros, y esto ocurre en casi todos los centros, por ejemplo en España, no hay acceso a NGS y en esos casos lo que tenemos que plantearnos es la inmunohistoquímica como test para determinar si tenemos un posible candidato o no. Del resultado de la inmunohistoquímica frente a la detección de estas proteínas en NTRK puede resultar una inmunohistoquímica positiva o negativa. En caso de encontrar una inmunohistoquímica que sugiera la presencia de fusión de NTRK, tenemos que confirmarlo con NGS. Obviamente, estamos, por tanto, llevando lo que sería el uso de NGS a la confirmación como último elemento previo a determinar que tenemos un paciente que es portador en su tumor de una fusión de NTRK. Frente a esta fusión tenemos ahora mismo ya un fármaco tremendamente confirmado en cuanto a la capacidad de inhibición específica de lo que son estas tres proteínas que cuando estamos en situación de fusión se pone en marcha un mecanismo de activación a través de una fosforilación constitutiva con todo lo que ello conlleva de señalización hacia el núcleo. Bien, tres grandes ensayos clínicos, el fase 1 y luego el ensayo SCOUT en población pediátrica, que es un fase 1-2, y el ensayo clínico Navigate en población adulta adolescente, que es un fase 2 Basket. Esta es la última actualización presentada ahora en ESMO 2020 con 175 pacientes. Nosotros hemos participado activamente en el fase 1 y también en el ensayo clínico Navigate. ¿Qué es lo que hemos visto? Que hemos incluido primero un número muy elevado de tipos de tumores distintos. Y esto sí que quiero hacer énfasis en ello, porque significa que no hay un tumor, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, sino hay más de 20 tumores distintos donde, sin lugar a dudas, hemos demostrado que pueden ser portadores de fusión de NTRK. Segundo punto muy importante, los datos actualizados, ESMO 2020, indican que la tasa de respuesta objetiva llega al 78%, con 19% de respuesta completa, 59% respuesta parcial, 13% enfermedad estable. Y esto ocurre, como pueden ver ustedes, en los distintos múltiples tipos de tumores donde hemos detectado la presencia de fusión de NTRK. Desde el punto de vista de supervivencia libre de progresión, la mediana es de 36,8 meses. Y en supervivencia global todavía no hemos alcanzado la mediana de supervivencia global.
Un punto muy importante es cómo impacta en positivo en calidad de vida. Fíjense ustedes cómo en todos los tipos de tumores, prácticamente en casi todos los tipos de tumores, hay una mejora clara en calidad de vida en nuestros pacientes. Y un aspecto que hemos comunicado también es lo que se denomina el índice de modulación del crecimiento. Cuando comparamos el larotrectinib con la terapia previa que han recibido estos pacientes en cualquiera de los distintos tipos de tumores, lo que vemos es que hay un significativo beneficio, es decir, que aporta significativamente, les diría que casi no 2 ni 3, sino hasta como 5 veces más de beneficio cuando comparamos la duración de la respuesta que aporta la larotrectinib comparado a la línea previa. Desde la perspectiva del perfil de seguridad, quiero destacar que son fundamentalmente toxicidades de grado 1, 2, fatiga e incremento en ALT. Prácticamente es mínimo la toxicidad grado 3 y 4, solo grado 1 y 2, con una tasa de discontinuación del tratamiento que es del 6% únicamente. En resumen, en este nuevo escenario que es la oncología de precisión, el análisis genómico es crítico, fundamental e insoslayable y nos permite llevarnos a un escenario donde la oncología se ha transformado en múltiples pequeños nichos donde hay terapias de alta eficacia para cada uno de estos subgrupos. En TRAC lo podemos encontrar en un grupo muy elevado de tumores distintos y tenemos que pensar claramente que podemos tener un paciente con un tumor que sea portador de fusión de TRAC. Y cuando esto ocurre, la larotrectinib es, sin lugar a dudas, un inhibidor potentísimo del efecto que conlleva esa fusión. Y los datos que tenemos a este momento, ESMO 2020, es de una respuesta nunca antes vista, de un 78% de respuesta objetiva, con un 19% de respuesta completa, una supervivencia libre de progresión que alcanza una mediana de 36,8 y una mediana en supervivencia global no alcanzada, y todo ello con un perfil de una excelente tolerancia y impacto significativo en mejora de la calidad de vida. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve, ya el doctor Foncillas comentó algunos puntos muy importantes y nuevamente aquí este es el impacto de la precisión del tratamiento del TRAC en diferentes tipos de tumores. Estos son mis financial disclosure. Bueno, particularmente en cáncer de pulmón existen alrededor de 2 millones de pacientes y se espera que en el 2035 tengamos alrededor de 3.5 millones. De tal manera que la medicina de precisión es extremadamente importante, poder seleccionar a los pacientes de acuerdo a los tipos de mutaciones para dar un tratamiento específico, particularmente en cáncer de pulmón. Y esto nos va a hacer que en mutaciones como NTRK, que son poco comunes debido a la incidencia de cáncer de pulmón, pues podamos encontrar en el mundo alrededor de 30 a 35 mil pacientes. Entonces, se oye poco, un 1%, pero en realidad puede ser un número muy importante. Y en cáncer de pulmón particularmente existe un avance muy significativo y la aprobación de diferentes tipos de medicamentos en medicina personalizada, particularmente la larotrectinib en pacientes de NTRK, que fue dado en el 2008 por la FDA, llevando a que sea un ejemplo de medicina de precisión, en donde se esperan respuestas en un tratamiento no personalizado del 20% y personalizando el tratamiento un 80%. Particularmente la utilización de Next Generation Sequencing ha incrementado el número de identificación de estos tipos de pacientes y el 26% teniendo un cambio drástico en el tratamiento en Estados Unidos. Entonces ya se habló de las diferentes estructuras del NTRK y su interacción con los diferentes tipos de ligandos, NTRK 1, 2 y 3, con diferentes tipos de variantes que puede ocasionar una diferente respuesta al tipo de tratamiento, que esto vamos a ir analizándolo poco a poco, que haya mayor información, y por supuesto estimulando las vías de PI3K
para llevar a la estimulación de la proliferación celular. Inicialmente la detección se había hecho por PCR, después FISH fue una forma de detectar la fusión, y sin embargo una forma muy sencilla de screening, ya lo mencionábamos, la inmunohistoquímica, en el cual aquí vemos varios ejemplos de las fusiones de NTRK3 y NTRK1, en el cual tienen diferentes tipos de distribución en la histología de los diferentes tipos de neoplasias. Y pues basado también en la frecuencia de la mutación, se puede detectar la mutación de NTRK, particularmente en carcinomas, llevando primeramente una inmunohistoquímica pan-TRK y posteriormente llevando a un análisis de Next Generation Sequencing para confirmar el diagnóstico de los pacientes. Y esta es la distribución de los tumores primarios. Realmente los tumores de glándulas salivales en todos los pacientes con NTRK tienen hasta 22%. Dentro de los pacientes con NTRK, 7% de cáncer de pulmón, como un ejemplo. Y viendo aquí la distribución de las mutaciones de NTRK1, 2 y 3, de los diferentes tipos de neoplasias que se pueden presentar. Bueno, muchos estudios se han llevado a cabo a través de estudios de básquet, canasta, en el cual un diferente tipo de tumores pueden tener un tipo de biomarcador específico, llevando a estudios como los que desarrollados por la larotrectinib, el cual es un inhibidor muy selectivo del NTRK inhibidor y de las funciones, con una estructura química que aquí se muestra. Y ya mencionábamos los estudios fase 1 en mayores de 18 años, tumores avanzados, posteriormente en tumores pediátricos, que se llevó, y posteriormente el estudio Navigate, en estudio fase 2, tanto en adultos como en adolescentes, llevando a 123 pacientes con diferentes tipos de tumores, evaluando primeramente la respuesta como objetivo primario y el objetivo secundario, la duración de la respuesta. También se hicieron estudios farmacocinéticos con la larotrectinib en plasma, demostrando que hay una rápida absorción y se alcanza concentraciones máximas aproximadamente 1 hora después de la administración. Esto llevando a una caracterización de la respuesta de manera independiente del investigador del 80% y 75% del investigador, del investigador independiente. Y ya habíamos mencionado aquí la importancia de diferentes tipos de neoplasias, que llevando a respuestas tan altas como en el 80-81%, parciales 63%, 17% de totales. Esto es un ejemplo representativo de una mujer de 14 años de edad con un tumor secretor, en el cual recibió tratamiento con larotrectinib. Vemos una respuesta impresionante después de recibir a los 20 días de tratamiento, casi una respuesta completa. Entonces, aquí vemos la tasa de respuesta, no nos alcanza la tasa de duración de la respuesta, no alcanzamos la mediana sobrevida, ni la sobrevida media de progresión, pero a los 12 meses tenemos una sobrevida libre de progresión de 55%, y esto pues llevando a una muy alta tasa de respuesta. Entonces, en resumen, en este estudio pivotal, la edad promedio fue de 45 años de edad, y con 12 diferentes tipos de histologías. La media de respuesta fue de 1.8, con tasa de respuesta de manera independiente, 75%, y no alcanzando una mediana sobrevida libre de progresión. Y estos son algunos inhibidores que se están desarrollando, como alitretinib, cabozantinib, que tiene actividad, entrectinib y repotrectinib, que tienen alguna actividad en las receptores NTRK, y en algunos estudios clínicos, de tal manera que posteriormente vamos a poder conocer los mecanismos de resistencia para poder tener segundas y terceras líneas de tratamiento para este grupo de pacientes. Muchas gracias. Sí, perfecto. No, pues quisiera de alguna manera aprovechar la oportunidad precisamente por este tema de medicina de precisión que nos interesa a todos, y el poder y realmente individualizar el tratamiento sobre esta base genómica, genética, pues que nos compartieran precisamente los mensajes finales que quisieran de alguna manera destacar con la audiencia, teniendo en cuenta estas nuevas opciones terapéuticas que todavía no tenemos disponible en México, pero que próximamente vamos a tener, y que yo creo que cambia los paradigmas del tratamiento de la enfermedad. Doctor Foncillas, por favor. Sí, yo creo que es muy importante destacar que aunque ahora mismo no está disponible en la mayor parte de los ámbitos hospitalarios, la oncología ha cambiado. La oncología está en un momento donde
plantear un tratamiento sin conocer cuál es la base genómica que está detrás de un tumor, quizás pueda implicar que no le estamos dando todo el beneficio que podríamos darle a ese paciente. Y este planteamiento debe ser tomado en cuenta no solamente cuando el tumor se diagnostica en el contexto metastásico, sino también, por ejemplo, ante cualquier progresión a cualquier línea que en este momento esté recibiendo el paciente. Porque los tumores son dinámicos y porque de alguna forma el perfil genómico no es estático, es algo que puede ir cambiando de forma realmente rápida en el tiempo, y la incorporación, adquisición de mutaciones en el transcurso del tratamiento sí que nos puede dar pistas que son tremendamente críticas para determinar cuál puede ser el tratamiento siguiente. Por otra parte, también es cierto que cada vez más estamos viendo desde la perspectiva de los centros de investigación que el análisis en caso de recidivas por rebiopsia de los tumores guarda una concordancia altísima con el estudio de NGS en biopsia líquida, con lo cual posiblemente en un contexto un poco más adelante no solamente es importante el NGS en el diagnóstico del cáncer, de cualquier tipo de cáncer en el entorno metastásico, sino que también podemos plantearnos que la monitorización, el seguimiento, el análisis en caso de progresión de recidiva, podemos tener una vía, una fuente de información de valor comparable a la rebiopsia en el uso de esa técnica que es la biopsia líquida y el análisis genómico completo. Con lo cual, mi clara recomendación es que tenemos que empezar ya a cambiar la manera de manejar los pacientes de cáncer en cualquiera de los tipos de tumores, y tenemos que incorporar en nuestra práctica, en lo que de alguna forma es el manejo del día a día, esta nueva estructura que es la individualización y la oncología de precisión. En México muchas veces no tenemos el acceso a todos los pacientes de Next Generation Sequencing. Eso es particularmente para el medio privado. Por supuesto, en algunas neoplasias, Next Generation Sequencing ya es vital para poder determinar cuando tenemos más de 10 biomarcadores como cáncer de pulmón. Sin embargo, sí es importante que pensemos en un diagnóstico de diferentes tipos de neoplasias, y una manera también de seleccionar a los pacientes es a través de esta inmunohistoquímica. De tal manera que tener una inmunohistoquímica sencilla, podemos identificar y después confirmarlo con Next Generation Sequencing. Es muy importante que los patólogos empiecen a tener esta educación para poder tener este diagnóstico y la sospecha con diferentes tipos de neoplasias, particularmente neoplasias que tienen una mayor incidencia. Y, por supuesto, después de tener una genotipicación completa que no incluye NTRK, podemos solicitar también la inmunohistoquímica para completar y tratar de identificar más pacientes para mayor beneficio con ese tipo de drogas. Sí, yo creo que el principal reto que tenemos en México precisamente es identificar a estos pacientes, o sea, encontrar dónde están esos pacientes, apoyándonos también con el grupo de patólogos y desde el punto de vista de diagnosticar de manera mucho más temprana estos pacientes para que puedan ser beneficiados. Doctor Foncillas, aprovechando algunos minutos finales ya para cerrar nuestra sesión, quisiera preguntarle un poco cómo podemos implementar entonces esta medicina de precisión en la práctica clínica, las diferencias que tenemos también desde el punto de vista de esta medicina de precisión, estas nuevas alternativas con lo que es inmunoterapia, cómo pudiéramos posicionarlo de manera diferente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que no es para nada incompatible, sino que son claramente estrategias que se complementan. En primer lugar, el perfil del análisis genómico nos permite no solamente identificar cuáles son terapias blanco dirigidas que pueden ser más apropiadas para cada tumor, sino también al mismo tiempo analizar perfiles genómicos que orientan a si un tumor puede ser un mejor candidato a un tratamiento con inmunoterapia en base a lo que de alguna forma no solo es que sea la carga mutacional, sino la tipología de la mutación que tenemos en determinados tumores. Porque hay algunas alteraciones genómicas, por ejemplo, algunas mutaciones que truncan el marco de lectura o algunas mutaciones que conllevan
rodeamientos genómicos grandes o incluso pequeños, pero con una implicación importante en la presencia de generación de neoantígenos que son diferenciales respecto a lo que es la célula normal, que indicarían un tumor con mayor probabilidad de respuesta a la inmunoterapia. ¿Cómo podemos implementar todo esto? Claro, si uno piensa en sí el coste absoluto de la secuenciación masiva de lo que es el NGS, pues evidentemente es difícil plantear esto. Pero el NGS es algo que cuando uno lo pone en el contexto de la asistencia oncológica global, cuando uno lo pone pensando en que cuando uno acierta y pone el tratamiento más adecuado, estamos consiguiendo en muchos casos que también reduzcamos ingresos por toxicidad de tratamientos que no están sirviendo. También indica que cuando no estamos acertando con el tratamiento correcto, lo que estamos haciendo es concatenar tratamientos que no están aportando beneficio, con lo cual, cuando uno suma todos esos elementos que no aportan beneficio clínico, cuando uno tiene en consideración lo que es el coste de los efectos secundarios, realmente, como están demostrando ya estudios de farmacoeconomía, la implementación de la secuenciación masiva, la implementación del análisis genómico, está aportando, sin lugar a dudas, un beneficio coste efectivo. Muchas gracias, doctor Óscar Arrieta. ¿Algún comentario final para ya cerrar nuestro simposio? Sí, Next Generation Sequencing nos ayuda no solamente ver ya la carga tumoral, hay cierto tipo de mutaciones que nos predicen o nos dan resultados que son negativos para inmunoterapia, u otros como genes que se afectan por la reparación y que pueden también favorecer la respuesta al tratamiento de inmunoterapia, de tal manera que la integración va a ser muy importante de Next Generation Sequencing en nuestra práctica clínica. Y nuevamente, el costo de estos medicamentos es alto, hay que idear alguna manera de acceso a nuestros pacientes, esto trabajarlo a través del gobierno, trabajarlo a través de la industria farmacéutica y, por supuesto, trabajar con la parte de diagnóstico, que no sirve nada tener medicamentos si no tenemos un diagnóstico molecular. Muchas gracias, doctor Jesús García Foncillas, doctor Óscar Arrieta, por sus comentarios, por compartirnos realmente pues toda esta evidencia científica que será de utilidad en el futuro del tratamiento de los pacientes y bueno, entendiendo mucho lo que es la parte de medicina de precisión, pues estamos ya concluyendo nuestro simposio, que quisiera comentar y cerrar con algunos mensajes finales. Definitivamente, doctor Óscar Arrieta, coincido con usted que todos tenemos que participar juntos para lograr realmente el logro de tratamientos que puedan ser accesibles para los pacientes, que puedan ser de fácil acceso para los pacientes. Y bueno, pues hoy hicimos un recorrido por varios temas. Tocamos temas como hepatocarcinoma, donde yo quisiera de alguna manera relevante compartir con ustedes que es muy importante evaluar adecuadamente el estado funcional hepático para seleccionar la terapia más adecuada. Cuando nos fuimos a cáncer de colon metastásico, también entendemos el rol que ya están jugando los pacientes para de alguna manera en determinadas etapas poder definir y decidir si es adecuado también recibir un tratamiento vía oral. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de contar con expertos para el manejo del entendimiento del cáncer de próstata, que ha ido progresando. Tenemos nuevas alternativas y este nuevo progreso en el tratamiento y el entendimiento del cáncer de próstata nos permite una alta especificidad y un alto nivel de seguridad, así como un beneficio clínico para nuestros pacientes en diferentes etapas de la enfermedad, lo cual sin lugar a dudas incrementa la sobrevida y la calidad de vida de nuestros pacientes. Y finalmente, pues cerramos también con broche de oro con la medicina de precisión, medicina personalizada, basando el tratamiento de manera muy individualizada y teniendo en cuenta este concepto genético de la enfermedad para lograr respuestas mucho más completas y tratamiento de manera más prolongada y de alguna manera pues lograr una mayor tolerancia y mayor seguridad en nuestros pacientes. Para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes hoy en este fantástico congreso de la Sociedad Mexicana de Oncología. En nombre de Bayer Oncología le damos las gracias a todos los profesores que participaron el día de hoy, que nos compartieron ya sea a través de entrevistas o presentaciones su experiencia clínica. Y bueno, últimamente también de alguna manera no podemos dejar pasar por alto
A todos aquellos médicos que se han conectado, que han estado acompañándonos en este simposio, muchísimas gracias. Esperando que la información que se ha compartido hoy sea de utilidad en la práctica clínica y que finalmente podamos beneficiar a nuestros pacientes. A nombre de Bayer de Oncología, que sigan disfrutando del Congreso y gracias por acompañarnos. Excelente día.